Aló Maestros, el programa de las bases del magisterio, un espacio dirigido a los educadores y a la comunidad. Con información actualizada sobre la educación, la pedagogía, movimiento sindical, comentarios jurídicos y diversas temáticas de interés general. Con la participación de los maestros y la comunidad. Aló Maestros, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Director Ernesto Cañas Montealegre. Bienvenidos, aquí inicia Aló Maestros. Muy buenos días, saludamos a toda nuestra audiencia en Colombia. Bienvenidos al programa Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio. Nuevamente hoy desde los estudios de la emisora más importante en Colombia, Ecos del Conveima, emisora con identidad regional. Saludamos a docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia y desde luego muchos de los estudiantes que se conectan a este importante programa. Cuando son las 9 de la mañana, 4 minutos de hoy 19 de julio, le damos la bienvenida a todas las personas que a partir de ese momento entran en sintonía del programa de las bases del magisterio. Queremos pedirles el favor que a partir de ese momento compartan porque llegamos con toda la información tanto por la fanpage de Ecos del Conveima, escribiendo www.ecosdelconveima.com. También vamos por la página de Facebook, escribiendo Ecos del Conveima 790 AM, como también a través de YouTube, escribiendo Ecos del Conveima Ibagué. También nos pueden sintonizar para quienes en este momento quieren desplazarse hacia algún lugar por la frecuencia 790 AM. Qué rico volver nuevamente a este fin de semana de descanso, pero también tener la oportunidad de recibir la mejor información de los diferentes temas que han sido de mucha relevancia a nivel nacional y a nivel departamental durante esta semana. Saludamos a quienes me acompañan en el día de hoy. Irma Constanza Prada, ejecutiva de Sutex y Matol, directiva del Colectivo Nacional Aló Maestro. Irma Constanza, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo fraternal a todos y a todas los que nos escuchan en este importante espacio de las bases del magisterio, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Hoy traemos información muy importante sobre este año que ha sido de negociaciones, tanto a nivel nacional por medio de la Federación Colombiana de Educadores y a nivel departamental con el Sindicato de Maestros del Tolima. Negociaciones que vamos a dar a conocer algunos de los aspectos que se negociaron en beneficio de los maestros y las maestras. Nos acompaña hoy Nelson Hernando Moreno, el líder de antaño, de hace muchos años que ha venido dándole apertura a este colectivo, el fundador de este colectivo, fundador de este programa. Nos acompaña hoy porque va a hablar de un tema bastante importante, pero lo dejémoslo a él que lo anuncie. Nelson Hernando Moreno, nuevamente muy buenos días, mucho aprecio y desde luego mucho respeto por las orientaciones que da desde su postura y desde su trabajo histórico que ha hecho a nivel sindical. Nelson, muy buenos días. Un buen día, Ernesto, para Irma, para Erley, para todos los oyentes del Magisterio de Ibagué, el Departamento del Tolima y de Colombia. Un saludo muy especial. En el día de hoy vamos a tratar así fragmentariamente parte de los acuerdos entre el gobierno y FECODE en la parte que tiene que ver con el ejercicio de toda la actividad docente en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Muy bien, y saludamos a Erley Urueña Pérez, ejecutivo de Sutex y Matol, directivo del Colectivo Nacional Aló Maestro. Erley, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Ernesto Cañas, compañera Irma Constanza Prada y por supuesto a nuestro gran compañero Nelson Hernando. Pero muy buenos días también para ustedes, compañeros y compañeras que se conectan a esta hora como todos los sábados. Esto ya es un ritual sagrado del magisterio, sábados 9 de la mañana, buscando en Facebook la emisora Ecos del Conveima para conectarse a escuchar todas las noticias de interés de nuestro gremio. En el programa radial Aló Maestro. Les damos la bienvenida, hoy vamos a estar hablando de dos temas muy importantes.
uno tiene que ver con qué es lo que realmente está pasando con el tema del retroactivo. ¿Qué es y cuáles son las informaciones que hay y qué es lo que se tendría que hacer de parte de la dirigencia sindical para esta reclamación? Y también un tema muy importante que tiene que ver con la coyuntura del paro arrocero y sus afectaciones al magisterio del departamento del Tolima. Conozca todas las orientaciones y sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a este programa. No olviden, ayúdenos a compartir. Vamos a hablar también del tema de la mesa de negociación, departamento del Tolima, sindicatos del sector educativo. También vamos a hablar en la nota jurídica un tema bastante importante y es el que tiene que ver sobre aquellas situaciones que se presentan cuando hay más de un reclamante en una pensión de sobreviviente. Esto es muy reiterado y qué bien que desde las leyes se haga esta orientación. También vamos a hablar hoy, segunda parte, sobre la educación como un derecho, un espacio de la Comisión Nacional del Servicio Civil con la presencia del doctor Cristian Andrés Soto Moreno, asesor del comisionado Edwin Arturo Ruiz Moreno. Y desde luego tenemos desde Santa Marta al secretario de Educación de ese departamento, Yesid González Perdomo, quien nos va a hablar sobre cuál es la situación que él ha indagado desde el ministerio y por qué no se les ha pagado en algunas entidades territoriales el retroactivo. Estuve tratando de comunicarme con el secretario de Educación del Tolima y nunca me contestó un mensaje. Desafortunadamente no puede uno informar al magisterio sobre algunas situaciones que en un momento determinado las secretarías puedan proporcionar para cotejarla directamente con el Ministerio de Educación Nacional. Con estos temas, con estos participantes, anfitriones, con ustedes compañeros allá en redes y desde luego con los invitados en plataforma, le damos la bienvenida. No se retiren, vamos a una pauta comercial que orienta en la prestación de los servicios de salud en las IPS a nivel regional y ya regresamos con la nota regional. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los usuarios del magisterio. Te queremos recordar que algunos exámenes de laboratorio clínicos autorizados por FOMAC pueden ser tomados en la Clínica Tolima. Para más información, escríbenos al WhatsApp 312-586-0880. Atención ágil y oportuna, estamos para cuidarte. Clínica Tolima, salud con sentido humano. Hola, mi nombre es Hugo Molano, hago parte de la familia Promover, su IPS en el Tolima. Si usted es profesor del magisterio, usted y toda su familia pueden acceder a los servicios que prestamos desde Promover, pero en su casa. Medicina general, auxiliares de enfermería, cuidadores, terapias física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional, además de nutrición, psicología, trabajo social, curaciones y administración de medicamentos. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales de salud llegará para atender sus necesidades. Profe, gracias por confiar en Promover. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. Para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. Analicemos al servicio de Ibagué. Somos As Leyes, firma especializada en brindar asistencia jurídica al magisterio colombiano. Durante más de 20 años, nuestro equipo de profesionales ha trabajado en pro de los derechos de los docentes.
De la mano de nuestro informativo maestro legal, hemos logrado posicionarnos como una de las firmas con más reconocimiento y prestigio entre los educadores del país. Contamos con cobertura a nivel nacional. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba asesoría de la mano de expertos. En las leyes, la defensa de sus derechos es nuestra prioridad. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia. Con Cafasur seguimos conociendo destinos. Viaja y vive la aventura con Cafatours, Cascada y Banasca, Parque Yaguaré, Mirador Los Sauces en Juntas. Este 20 de julio a partir de las 5:30 de la mañana. Salida a estación de servicio de Cotransol, senderismo, ingreso a la cascada, ingreso al parque, ingreso al mirador y mucho más. Tarifas desde 105,000, 110,000 y 115,000 pesos. ¿Qué esperas? Contáctanos al 318-775-5757. En Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Esta es la noticia regional de la semana. Quiero, antes de iniciar la noticia regional, informarles que esta semana, el pasado martes, hicimos un Facebook Live sobre hoja de vida en plataforma CIGED. Quiero darle los agradecimientos a la doctora Paula, quien nos colaboró en este proceso, y desde luego Julián, que estuvo también muy pendiente del trabajo que hicimos. Tuvimos muy buena sintonía, muy buenas reproducciones, y la semana siguiente vamos a trabajar ya un tema de inclusión bastante importante, y desde luego invitarlos a que todos los martes se sintonicen a partir de las 6 de la tarde para que ustedes puedan recibir mucha orientación desde el Colectivo Nacional Aló Maestro. En la nota regional, terminó la negociación entre el gobierno departamental del Tolima sobre la base del pliego de solicitudes presentado por las organizaciones sindicales del sector educativo, entre ellos el Sindicato de Maestros del Tolima, SUTEX y Matol, y como directivos participantes se les va a dar en el día de hoy un informe. Irma Constanza Prada Betancur. Sí, en este informe va a tratar de ser muy concreta frente a, digamos, se presentaron 240 solicitudes. Tengamos en cuenta que este es un pliego unificado entre los sindicatos de educación. Ahí están sindicatos como Sindetol, SUNED, Sintraeducación, Addetol, Cimatol, entre otros, los cuales presentan un pliego unificado con 240 solicitudes. La mayoría de estas solicitudes, como siempre lo hemos planteado, tienen que ver más con el tema económico, con el tema financiero, y nosotros como colectivo Aló Maestro hicimos más énfasis en lo que tiene que ver con el bienestar del magisterio tolimense. A manera de conclusión, por ejemplo, se logra que se siga con el bono de los lentes, se le sube un poco más a este bono de lente, lo mismo el tema del bono navideño y algunos salarios mínimos que se piden para el tema de integración. Digamos, estos son dineros que entran a los sindicatos para ser entregados a sus afiliados. Igualmente, en el tema de licencia de luto, se logra que se dé un día más de licencia de luto cuando el cónyuge es de primer grado de consanguinidad. Recordemos que la ley de luto son 5 días, entonces se les va a dar un día más de luto a los trabajadores de la educación del departamento del Tolima. Igualmente, en lo que tiene que ver con el día que el trabajador tenga un grado, se le va a dar un día remunerado. Igualmente, en el tema del matrimonio, a propósito del matrimonio Cañas, cabe felicitar hoy a nuestro compañero Julián, a su esposa Camila y a su hija Adara, que hoy están de boda y de bautizo. Entonces, en el tema del matrimonio son 3 días, se va a dar un día más por el tema de permiso por matrimonio. Eso, digamos, entre las cosas así generales de las solicitudes que se hicieron y que se llegaron a acuerdos con el gobierno departamental. Igualmente, lo que ya hemos dado a conocer en el programa radial, el tema de la mesa técnica, en la cual nosotros con el tema del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo hemos venido trabajando
trabajando permanentemente ya con el secretario de Educación en el tema de estas reubicaciones. Se ha avanzado en varias reubicaciones de este tema por salud. Esperamos que se llegue a, digamos, a estar al día con el tema de las reubicaciones por salud del magisterio, que es una conquista no solamente de Cimatol, sino de todos los sindicatos que apoyaron esta mesa técnica, que si bien va a tener unas fechas específicas para la convocatoria de estas mesas técnicas, que es febrero, abril y agosto, lo que planteó la gobernadora, también quedó el tema de que cuando hayan traslados arbitrarios o tema de salud se puedan hacer también convocatoria de esta mesa técnica de forma extraordinaria. Entonces, en ese tema, digamos, con todo lo que había de los traslados por salud que siguen represados, se ha avanzado en esta mesa técnica y pues esperamos que el secretario de Educación esté muy atento a seguir avanzando en este tema de reubicaciones por salud, porque todavía le pasamos un Excel de 25 casos, pero digamos de los más antiguos, pero todavía hay muchos casos que toca estar pendientes en el tema de reubicación por salud. Igualmente, pues los 200 millones de pesos que van a ser manejados por el Sindicato de Maestras del Tolima, SUTED, Cimatol, con la veeduría de los demás sindicatos para el tema de los juegos. Y el tema de las mujeres, que también les habíamos mencionado, fue algo muy importante, donde las mujeres que en su periodo menstrual tengan dificultad y tengan una certificación médica, por ejemplo, con problemas de endometriosis, que tengan miomas, que tengan ovario polístico, que digamos son cosas, situaciones que hacen que los 3 días de esta menstruación pues sean más complicados, van a tener la posibilidad de trabajar de forma remotos desde sus casas. Digamos, eso como a nivel general en lo que tiene que ver con estas negociaciones a nivel departamental. Muy importante que las propuestas que hicimos como colectivo Aló Maestro, como el tema de salud, ya quedó claro el tema de los permisos por salud, que es un derecho fundamental que no pueden seguir limitando a los 3 días, es más, no debería ser un permiso, es un derecho y lo que tenemos que hacer como trabajadores es justificar que precisamente estuvimos en una cita médica, en un examen, en un procedimiento. Igualmente, uno de los puntos que también planteamos como colectivo es el tema de lo que tiene que ver con esa retención arbitraria que se hace de los salarios. Fue el último debate que dimos a nivel de la último día de la mesa de negociación. Quedamos de que la próxima semana con el director administrativo vamos a tratar ese tema para evitar que se sigan haciendo esas retenciones arbitrarias e ilegales de salarios a los maestros que por algún motivo no se pueden legalizar la incapacidad. Muchas veces el maestro sí legaliza la incapacidad, pero puede ser que el tema de la transcripción, porque miramos, el proceso es el siguiente: el maestro tiene su incapacidad, la legaliza a través de la plataforma Horus, la transcribe, y esa transcripción, ahí el maestro es la responsabilidad. Lo que sigue es que el FOMAD envía esa transcripción a la Secretaría de Educación. Entonces, a veces en ese proceso no se da bien y entonces el afectado siempre es el maestro. Entonces, eso se quedó muy claro. Lo mismo lo del tema de cuando ya llevan incapacidad por más de 180 días. Igualmente, el tema de la agilidad que se tiene que dar en el tema de los procesos de pensión de invalidez, que afectan mucho el tema del mínimo vital del maestro o de la maestra. Otro tema que lastimosamente nosotros con Ailén no pudimos estar, pero que fue una propuesta nuestra como colectivo y de las bases del magisterio, y es el reconocimiento a los maestros que trabajan postprimaria, que están trabajando 30 horas semanales, cuando la asignación académica es de 22 horas semanales. Nosotros solicitamos se les tenga en cuenta el pago de horas extras. Desafortunadamente en la antepenúltima reunión no estuvimos nosotros porque solamente permitían 2 por sindicato, y pues parece que este punto quedó ahí quieto, no hubo quien lo defendiera desafortunadamente, y pues prácticamente quedó ahí. Me parece que también sobre eso tenemos que retomar eso. Esperamos que tener oído, escucha por parte tanto del secretario de Educación y el director administrativo para este punto. Sí, Irma Constanza, muy bien. Por favor, coméntenos también en este tema de las negociaciones los logros que se alcanzaron con la implementación del nuevo modelo de salud, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo, y también para finalizar, dentro de los avances y los logros que pudimos obtener en estas negociaciones, lo que se dio con el tema de riesgos psicosociales, que estaba vinculada a la propuesta de la compañera Kelly, que es parte de nuestro colectivo sindical. Sí, efectivamente también se avanzó en una propuesta que presentó como base la compañera Kelly cuando se abrió el INE en Cimatol, y fue el tema de que en las instituciones educativas se brinden los espacios una vez al mes para que los maestros realicen actividades para el bienestar, de integración, como decía Kelly. Nosotros en nuestra institución educativa una vez al mes el rector nos da un espacio de 2 horas en la institución educativa, y a veces se ponen a hacer cerámicas,
se ponen a hacer trabajos manuales, o sea, cosas que integren al maestro y sean actividades que ayuden a fortalecer, digamos, ese estrés laboral que se maneja, que eso va en bienestar de los riesgos psicosociales. También fue muy buena el punto que quedó sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente lo pedimos nosotros como Cimatol, también lo pidieron los otros sindicatos. Digamos, el tema de riesgos psicosociales y de salud mental nos preocupa mucho a todos los trabajadores, sobre todo los de la educación, y en eso también en las negociaciones quedaron esos espacios para que se lleven las actividades que sean necesarias para mejorar la salud mental. Digamos, eso es un pliego que afortunadamente con la gobernadora lo tengo que reconocer, el espíritu de la gobernadora en avanzar y en reconocer este tipo de avances para el bienestar de los trabajadores de la educación. El bienestar de los maestros no es solamente plata, el bienestar de los maestros también tiene que ver con muchas cosas de ambientes laborales que realmente nos permitan llegar felices al lugar de trabajo y de estar contentos con nuestro trabajo. Yo creo que eso es mucho más importante. Irma, para cerrar con este informe, que por supuesto lo vamos a ampliar porque hay muchas aristas que se deben profundizar, pero también pues no todo es tan bueno. ¿Qué crítica podemos hacer sobre todo en el tema de la mesa técnica y cómo se está utilizando de mala manera de parte del tema sindical? ¿Y qué otras críticas podemos hacer nosotros frente al tema de las negociaciones de cara a quienes nos escuchan, que son quienes nos eligen, a quienes nos debemos, nuestros compañeros? Sí, desafortunadamente en la mesa técnica tuvimos varios sinsabores, porque fue una pelea dura que dimos, que digamos aprovechamos la reunión que tuvimos con la gobernadora para decirle, dejen de mover a los maestros como si fueran piedras, detrás de ellos hay familias, y el espíritu humano de la gobernadora de apoyar esa mesa técnica desafortunadamente fue aprovechada por algunos oportunistas, que todavía me indigna, para presentar un listado de movimientos, no de maestros que tenían traslados arbitrarios ni por tema de salud. Es más, le quitaron la oportunidad a maestros para reubicar en plazas, digamos, que les sirven a los maestros por salud, por reubicar a los amigos de ellos. Y eso no fue de parte del gobierno, fue de parte, desafortunadamente, de algunos dirigentes sindicales. Eso me duele mucho porque ayer, precisamente, que estábamos en el 8º piso, nos encontramos con un caso de traslado arbitrario, y a pesar de que el profe estuvo en el sindicato, no pasó en el listado, y la mesa estaba ahí, no pasaron el caso, porque es que, o sea, no les importa el bien colectivo, les importa, no sé, la clientela, el amigo de ellos, el asegurar un voto, y no les interesa el bienestar colectivo. Yo todavía sigo con esa indignación y con esa cosita adentro, porque es que uno le duele es que el gobierno escuche que los traslados tienen que ser humanos, pero quienes deben defender los trabajadores hacen todo lo contrario. Entonces, en eso estamos. Sí, bueno, muy bien. Yo quiero agregar solamente algo. Eso que denuncia Irma Constanza, esos son los vicios que se han mantenido todavía en las dirigencias sindicales. Esas son las mañas que han mantenido y que hay que erradicar a como dé lugar. ¿Y cómo se erradica? Así, haciendo el trabajo de frente con el gobierno a través de las exigencias y a través de la confrontación. Hay dirigentes sindicales que no confrontan, que le dicen a los de Aló Maestro, vaya, denuncie usted, porque ellos no lo hacen. Y mientras que nosotros salimos en redes, citamos a los maestros a mítines, agitamos a los maestros a través de mítines frente al despacho de la gobernadora, otros se van muy sigilosamente y se reúnen con el gobierno a mirar a ver cómo pueden sacar algunas ventajas. Por eso buscan más congraciarse con el gobierno a través de diálogos a puerta cerrada que confrontarlo y exigirle lo que dice Irma muy claramente, el bienestar que no está solamente representado en el dinero, sino en otros aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida del docente como empleado. Vamos a una pauta, Camilo, ya regresamos con la nota regional porque hay un tema bastante importante con la doctora María Camila Parra sobre qué sucede cuando se presenta más de un reclamante en una pensión de sobrevivientes. Ya regresamos. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los usuarios del magisterio. Te queremos recordar que algunos exámenes de laboratorio clínicos autorizados por FOMAC pueden ser tomados en la Clínica Tolima. Para más información, escríbenos al WhatsApp 312-586-0880.
Atención ágil y oportuna, estamos para cuidarte. Clínica Tolima, salud con sentido humano. Hola, mi nombre es Hugo Molano, hago parte de la familia Promover, su IPS en el Tolima. Si usted es profesor del magisterio, usted y toda su familia pueden acceder a los servicios que prestamos desde Promover, pero en su casa. Medicina general, auxiliares de enfermería, cuidadores, terapias física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional, además de nutrición, psicología, trabajo social, curaciones y administración de medicamentos. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales de salud llegará para atender sus necesidades. Profe, gracias por confiar en Promover. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? La región cuenta con Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. Este 2025 venimos recargados. Estamos listos para atenderte con lo mejor en tecnología. Atención, maestro del Tolima. Si necesitas realizarte estudios de imágenes diagnósticas, tenemos un nuevo resonador listo para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. ¿Es docente del Magisterio Colombiano? La siguiente información es de su interés. Si tiene dudas sobre el proceso para adquirir su pensión, nuestro equipo jurídico está listo para brindarle asesoría jurídica especializada para que obtenga una jubilación digna. No importa en qué parte del país se encuentre, vamos hasta donde nos necesite. Llame ahora al 314-655-2186 o 311-771-9906 o a través de asleyes.com. Somos Asleyes, asistencia jurídica al magisterio. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia. Con Cafasur seguimos conociendo destinos. Viaja y vive la aventura con Cafatours, Cascada y Banasca, Parque Yaguaré, Mirador Los Sauces en Juntas, este 20 de julio a partir de las 5:30 de la mañana. Salida a estación de servicio de Cotransol, senderismo, ingreso a la cascada, ingreso al parque, ingreso al mirador y mucho más. Tarifas desde 105,000, 110,000 y 115,000 pesos. ¿Qué esperas? Contáctanos al 318-775-5757. Esta es la orientación jurídica de la semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Hay un tema bastante importante que se presenta muy de manera cotidiana y es la que tiene que ver cuando se presentan varias personas a reclamar una pensión de sobrevivientes. En el tema de sustitución pensional también se presenta mucho. Pues frente a esta situación, desde el Grupo Jurídico de Asleyes y a través de la doctora María Camila Parra, hay una clara y muy concreta explicación y orientación frente a este tema. Doctora María Camila, muy buenos días. Docentes, oyentes de este importante programa del Magisterio Colombiano. Mi nombre es María Camila Parra, soy abogada de Asleyes y en esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante para los docentes y es aquel que tiene que ver con la batalla legal que enfrentan los cónyuges y compañeros permanentes al momento del reconocimiento de la sustitución pensional. Es importante inicialmente indicar que la Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social. Ahora bien, en lo que tiene que ver con pensiones, el legislador previó todas aquellas contingencias que se pudieran derivar
de la vejez, de la invalidez y de la muerte. Específicamente en lo que tiene que ver con la muerte se crearon dos figuras jurídicas. Una es la pensión de sobrevivientes y otra es la sustitución pensional. Figuras que fueron creadas con el fin de suplir aquella ausencia abrupta del afiliado que se encargaba de la parte económica de su familia. Ahora, es importante realizar la diferencia entre lo que es la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. Cuando hablamos de pensión de sobrevivientes estamos hablando de aquella prestación que se le va a reconocer a los beneficiarios de aquel afiliado que aún no había cumplido con los requisitos para pensionarse. Y en lo que tiene que ver con la sustitución pensional, vamos a hablar de esta figura que es aquella prestación que se le reconoce a los beneficiarios del afiliado que ya había cumplido los requisitos para pensionarse y no se había pensionado o ya estaba devengando su pensión de vejez o pensión de invalidez. Respecto a la sustitución pensional, el artículo 43 de la Ley 100 de 1993 establece que son beneficiarios de esta prestación los cónyuges y compañeros permanentes. Respecto a los cónyuges, este mismo articulado le impone una carga y es la de acreditar una convivencia de mínimo 5 años que pueden ser contados en cualquier tiempo, siempre que esta persona cuente con el correspondiente registro civil de matrimonio. Ahora, para los compañeros permanentes se establece también una condición de convivencia de 5 años que sí deben ser acreditados dentro de los últimos 5 años de convivencia con el causante antes de la fecha de su deceso. La figura de la sustitución pensional ha generado o ha sido objeto de muchas controversias precisamente para los casos en los que se presentan una compañera permanente y la cónyuge del causante al mismo tiempo para solicitar la misma prestación, ya sea porque el causante nunca finalizó el vínculo matrimonial o ya sea porque mantenía los dos vínculos durante el mismo tiempo. Para cada una de estas opciones, el legislador, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, de la Corte Constitucional, así como del Consejo de Estado, pues nos han brindado una serie de criterios para aplicar en cada uno de estos casos. Uno de los casos que se puede presentar en este tipo de controversias es aquel evento en el que la cónyuge y la compañera permanente han convivido de manera simultánea con la persona que fallece. En este caso, las altas cortes indican que lo que se debe hacer o la fórmula para resolver este conflicto es dividir la prestación en partes iguales. Ello resulta congruente o concordante con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política que protege a la institución familiar para cualquiera de los dos vínculos, el vínculo matrimonial y el vínculo generado por la unión marital de hecho. Asimismo, esta fórmula fue desarrollada ampliamente en la Ley 1207 del año 2008. Ahora, el artículo 13 de la Ley 797 del 2003 establece que para el caso en el que no existe convivencia simultánea, pero se mantiene el vínculo conyugal vigente, existió una separación de hecho y pues hay una compañera permanente. Esta compañera permanente puede entrar a reclamar la prestación y va a obtener el reconocimiento del porcentaje que pues se va a calcular de acuerdo al tiempo que convivió con el causante. En este caso sí o sí la compañera permanente debe acreditar que convivió 5 años o más anteriores a la fecha del fallecimiento del causante. La otra cuota parte pensional se le va a reconocer a la cónyuge con la que pues permanece incólume la sociedad conyugal. Como se ha visto, el elemento central para entrar a resolver este tipo de situaciones es la convivencia. En este sentido, lo que han hecho las altas cortes es darle prioridad a la convivencia sobre el vínculo matrimonial o sobre el vínculo de la unión marital de hecho. Esto
permite que las soluciones jurídicas que se le brinden a este tipo de situaciones sean más equitativas y justas y, en este sentido, acordes con la Constitución Política de 1991. Agradecer finalmente el espacio que nos brinda este importante programa y reiterar que estamos desde Leyes prestos a resolver todas las dudas jurídicas que tengan los docentes y a continuar luchando por el reconocimiento de los derechos de ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los usuarios del magisterio. Te queremos recordar que algunos exámenes de laboratorio clínicos autorizados por FOMAC pueden ser tomados en la Clínica Tolima. Para más información, escríbenos al WhatsApp 312-586-0880. Atención ágil y oportuna, estamos para cuidarte. Clínica Tolima, salud con sentido humano. Hola, mi nombre es Hugo Molano, hago parte de la familia Promover, su IPS en el Tolima. Si usted es profesor del magisterio, usted y toda su familia pueden acceder a los servicios que prestamos desde Promover, pero en su casa. Medicina general, auxiliares de enfermería, cuidadores, terapias física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional, además de nutrición, psicología, trabajo social, curaciones y administración de medicamentos. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales de salud llegará para atender sus necesidades. Profe, gracias por confiar en Promover. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. Somos Asleyes, firma especializada en brindar asistencia jurídica al magisterio colombiano. Durante más de 20 años, nuestro equipo de profesionales ha trabajado en pro de los derechos de los docentes. De la mano de nuestro informativo Maestro Legal, hemos logrado posicionarnos como una de las firmas con más reconocimiento y prestigio entre los educadores del país. Contamos con cobertura a nivel nacional. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba asesoría de la mano de expertos. En Asleyes, la defensa de sus derechos es nuestra prioridad. Este 2025 venimos recargados. Estamos listos para atenderte con lo mejor en tecnología. Atención, maestro del Tolima. Si necesitas realizarte estudios de imágenes diagnósticas, tenemos un nuevo resonador listo para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia. En julio, viajemos juntos con Cafatours. Vamos a la represa de Betania y Playa Juncal en el Huila. Prepárate para un domingo lleno de sol, diversión, paisajes increíbles y mucho más. Transporte desde El Espinal, ingreso a la represa y Playa Juncal, almuerzo delicioso, seguro de viaje y mucho más. Categorías A, 129,000 pesos. Categoría B, 135,000. Categoría C, 142,000. Categoría D, 150,000. Reserva tu cupo ya. Llámanos 318-775-5757. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Esta semana hubo algunos hechos bastante preocupantes y desconcertantes
en algunas instituciones del departamento del Tolima frente a algunas posturas contrarias a la decisión de la Secretaría de Educación del Tolima de parte de algunos rectores que neciamente siguen insistiendo en que los maestros deben de llegar oportunamente a cumplir jornada laboral a pesar de las diferentes situaciones que se están presentando en la vía con los taponamientos hasta de 24 horas y el riesgo para transitar por estos sectores. Erley Urueña va a hacer una reflexión y una denuncia frente a lo que está pasando con estos rectores que de manera contraria a lo que la Secretaría orienta, están haciendo lo que quieren en esas instituciones educativas. Erley Urueña. Así es, compañero Ernesto Cañas y compañeros, frente al marco de la coyuntura del paro de arroceros que no solo está afectando el departamento del Tolima, sino que está viendo afectaciones a nivel nacional, el magisterio, como muchos otros gremios, pues se ha visto perjudicado precisamente por estas situaciones de protesta de este sector arrocero. Debido a esto, como sindicato de maestros, con el compañero Cañas, con la compañera Irma, estuvimos en la Secretaría presionando, precisamente escuchando la voz y el clamor de nuestros compañeros para que se tuviera la situación, se analizara, se tuviera una flexibilización de parte de la Secretaría de Educación Departamental frente a esta situación, ya que como es de conocimiento de muchos de ustedes, en los municipios aledaños a Ibagué, muchos maestros viajan todos los días y por supuesto pues estos bloqueos y cierres de vías iban a afectar la prestación del servicio porque pues tienen a sus familias en Ibagué y van y vienen todos los días. Escuchando esto logramos que la Secretaría de Educación Departamental, en cabeza del director administrativo y financiero, sacara una circular que da la garantía para que se flexibilice la prestación del servicio. Ojo, la circular va enfocada en la flexibilización, no es en que no se preste el servicio, sino por el contrario, ante una contingencia y una eventualidad de esta magnitud, se pueda acordar, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con los medios digitales, con las tecnologías disponibles, se pueda disponer de estas para que, evitando los traumatismos y respetando los derechos laborales, se continúe con la prestación del servicio. Sale esta circular, la promovemos por todas las redes, pero aún así, y de manera desafortunada, hay que decirlo, algunos, porque no son todos y no vamos a hablar de manera general, algunos directivos docentes siguieron insistiendo en la obligatoriedad de la presencialidad a pesar de esta circular. Algunos directivos docentes de estos municipios afectados y con población docente que viaja de manera diaria. Esto, por supuesto, pues generaría muchos traumatismos, ya que los compañeros no podrían llegar y no se podría realmente prestar el servicio a los estudiantes ni de manera presencial ni de manera flexible, remota, virtual, como lo establecía la circular. Estas obligatoriedades claramente iban en contra de lo que decía la circular, porque la circular es garantista y la circular sale precisamente en petición del Sindicato de Maestros del Tolima, Cimatol, para que los compañeros y compañeras tengan esas garantías de que se les pueda tener en cuenta otro tipo de prestación del servicio como lo es el trabajo remoto, el trabajo virtual, como lo hiciéramos antaño durante lo que fue la coyuntura de pandemia, y lo cual nos dio unas experiencias significativas frente a poder enfrentar este tipo de eventualidades de esta manera. Hay que aclarar también que hay una jerarquía en las orientaciones. Compañero Cañas, que es erudito en el tema administrativo, lo ha dicho acá en reiteradas ocasiones. Lo que diga la Secretaría de Educación a través de sus circulares es de mandato obligatorio. Esto hay que cumplirlo de manera obligatoria. No es si un directivo docente quiere o no quiere acatar esto, no. Hay una jerarquía y en esta jerarquía la Secretaría de Educación está diciendo vamos a darle las garantías a los docentes, vamos a flexibilizar y se debe acatar. Cualquier decisión que tome un directivo docente en contravía de esta circular lo hace directamente responsable, e incluso ahorita nos lo dirá el compañero Cañas si esto daría para temas disciplinarios frente a ese tema, ya que él conoce más al respecto. Importante decir que esta postura obstinada que han tenido algunos de los directivos docentes de que es que el docente tiene que llegar sí o sí, porque es que se tiene que garantizar la prestación del servicio. Reiteramos, la prestación del servicio se ha garantizado. Lo que cambia es la modalidad.
como lo estábamos mencionando, y digamos, esa justificación de que es que hay que garantizarle el derecho a la educación a los niños, aquí bajo esta modalidad y en esta circular se está garantizando, pero también recordar que hay unos derechos que hay que respetar, que son los derechos laborales de nuestros compañeros docentes, que también hay que respetar, y así como hay aquellos que dicen que hay que respetar la educación de los niños y que estamos de acuerdo con esto, también les decimos que los maestros que viajan diariamente también tienen familias y también tienen niños a quienes se les debe garantizar el derecho a su núcleo familiar, a quienes se les debe garantizar el derecho a que su padre esté pendiente de él de regreso de su trabajo, como lo tendría el derecho cualquier familia. No podemos desconocer el derecho de unos y quitarle el derecho a otros, como son los derechos que tienen las familias de nuestros docentes que están padeciendo esta situación. También manifestar que se ha tomado, a pesar de esta circular, como si es que esto fuera a ser una situación permanente. Esto es una situación temporal, esto es una eventualidad, esto es una situación que se va a superar y que ya ahorita nos van a decir en breves momentos que creo que ya hay un acuerdo preliminar que va a levantar ese paro, pero deja una reflexión muy importante frente a lo que tiene que ver con los derechos laborales y con el respeto, que lo estamos garantizando desde lo que se está trabajando desde el Sindicato de Maestros del Tolima con nuestro colectivo Aló Maestro, tratando de que se den las garantías de parte de la entidad territorial, pero que in situ, allá en el territorio, en algunas instituciones educativas, algunos directivos docentes de manera totalitarista y arbitraria quieren ir contravía de lo dispuesto y de las garantías que tienen los compañeros docentes. Un llamado a la sensibilidad en estas situaciones, un llamado a la empatía y a la solidaridad y a la unidad también de parte de nuestros propios compañeros y compañeras. Esto es un trabajo que se hace a través de la lucha, de tratar de garantizar los derechos laborales y que se logra a través de una circular, como para que algunos compañeros digan es que me da miedo el reporte que me pueda hacer el rector, y aún así muchos de ellos nos comentaban que fueron obligados a ir, que fueron a los lugares y que en estos lugares se demoraron 3, 4, 5 horas y llegaron a ver a sus familias casi que en horas de la noche. Compañeros, la unidad es que hagamos el cumplimiento de estas circulares y sigamos las orientaciones sindicales, pero también a la empatía de otros compañeros de saber que tal vez no nos está pasando, tal vez yo vivo en el municipio y no tengo que viajar todos los días, pero mi compañero le pasó y debo solidarizarme con él, debo apoyarlo porque puede que hoy no me pase, pero mañana me puede pasar algo y requiera de la solidaridad, que es un principio fundamental en el tema sindical. Cierro aquí, Cañas, diciendo que no es un tema general y celebro que algunos directivos docentes sí cumplieron la circular y le dieron garantía a sus maestros y les dijeron, mientras esto está pasando, vamos a organizar, vamos a prestar el servicio con los compañeros que viven en el municipio y con otros compañeros que no pueden llegar, vamos a hacer el tema de trabajo remoto, de trabajo telefónico, y se garantizó y con los compañeros la prestación del servicio mientras ya se suscita la eventualidad. De parte del director administrativo, el día de ayer en charla con la compañera Irma, nos garantizó que por este tema de situaciones de eventualidad frente al paro no van a haber descuentos y que se va a revisar a profundidad a aquellos compañeros directivos docentes que una vez reportado y justificado el tema de los compañeros que no pudieron llegar y justificaron por el tema del paro, que se les haga el reporte, porque pues obviamente aquí hay una situación en donde se está vulnerando el derecho de los compañeros que se garantiza a través de la circular que saca la Secretaría de Educación Departamental. Seguiremos haciendo nuestro acompañamiento y seguimiento a todos los casos que se desprendan de esto, compañero Ernesto Cañas. Sí, Erley, esta es una situación que es nacional. Y por eso muchos de los maestros que están conectados desde varios departamentos, desde varias regiones de Colombia, es muy importante que lo tengan como un referente. Como bien lo decía Erley, este tema o esta situación que se está presentando con el paro arrocero es una situación de fuerza mayor o de caso fortuito que impide que muchos de los maestros puedan llegar de manera oportuna a sus instituciones o a sus sedes laborales. Un rector del municipio de Flandes decía, lleguen a la hora porque es que cierran a las 7 y alcanzan a llegar los maestros a su lugar de trabajo. Pero a ese rector no le importa si el maestro tiene que quedarse hasta las 10 o 12 de la noche esperando que abran la vía para regresar a su casa. Y eso que ese rector me cuentan que es del sindicato de maestros, sindicato de rectores de Aldetol. Bueno, si usted representa un sindicato, usted tiene que estar del lado de los trabajadores, no de situaciones que en un momento determinado le afectan la presencia de los maestros en su institución y mire a ver cómo le va a dar palo, rector. A mí me extraña su actitud,
porque si usted es miembro de un sindicato, está dando el peor de los ejemplos. Usted sabe a quién, usted sabe que me estoy refiriendo a usted, rector, que ve el programa cada 8 días. Como es una situación de fuerza mayor, pues déjenme decirles que hay una jerarquía administrativa en la Secretaría de Educación, que la máxima autoridad es el secretario, que el siguiente al mando es el director administrativo, luego los empleados de mandos medios en la Secretaría y ya a nivel de escala en las instituciones los rectores, coordinadores, docentes. Si el director administrativo produce una circular, que es un acto administrativo, acátenla, porque es su obligación. Está instituido en el Código General Disciplinario. ¿Por qué no la acatan? ¿Por qué son desobedientes frente a una decisión? Porque no es la que ustedes quieren, rectores. Por favor, ¿hasta dónde van a llegar? Me parece que es un atrevimiento y un abuso de algunos rectores que siguen empecinados en que el maestro tiene que llegar, a pesar de las circunstancias que hay, a sus lugares de trabajo. Usted, rector, no puede obligar a que el maestro tenga que vivir en el municipio o se tenga que quedar durante el tiempo del paro porque ese maestro tiene familia. Usted, rector, va el día que quiere y el día que no quiera a la institución educativa. Y a usted nadie lo vigila. ¿Qué tal que lo vigilaran? ¿A usted le gustaría, rector, que hubiera una presión de esa naturaleza en este momento donde hay una situación de fuerza mayor? Entonces yo pienso que reflexionemos desde el punto de vista humano y entendamos que la problemática de los maestros como subalternos suyos también debe ser revisada y también tiene que ser considerada no de una manera displicente, humillante, despreciativa y sobre todo desconociendo que a las demás personas también se les presentan dificultades. Bueno, vamos a un tema bastante importante y es la presencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el programa. Se ha abierto un espacio que se llama Ruta del Maestro, diálogos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, y tenemos como tema para el día de hoy la educación como un derecho, segunda parte, con la presencia del doctor Cristian Andrés Soto Moreno, asesor del despacho del comisionado Edwin Arturo Ruiz, y luego tenemos al secretario de Educación del Departamento del Magdalena, que va a hacer mucha claridad frente a muchas especulaciones que se están dando en redes sobre qué es lo que está pasando con el pago del retroactivo. Doctor Cristian, muy buenos días. Sí, señor. Buenos días a todos los que se conectan a este espacio. Un saludo por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Continuando con las sesiones a cargo de esta entidad, vamos a hacer un recuento de lo que vimos hace 8 días. El derecho a la educación desde la perspectiva transversal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, establecen unas obligaciones a cargo de los estados: disponibilidad, accesibilidad, y entiéndase la accesibilidad como no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica, aceptabilidad y adaptabilidad. Son 4 características fundamentales del derecho a la educación desde una perspectiva transversal y desde una perspectiva universal. Ahora, lo anunciamos la sesión anterior. En Colombia, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Y por qué empezamos desde una perspectiva general a lo macro, a lo particular, a los docentes? Porque necesitamos comprender cómo está catalogado y establecido dicho derecho aquí en nuestro país. El artículo 67 de la Constitución señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación. ¿Quiénes tienen la obligación? El Estado, la sociedad y la familia son responsables del derecho a la educación. Es un derecho fundamental
La educación en la Constitución Política está considerada como un derecho fundamental, tener un servicio público y una función social. Ahora, ha sido por vía jurisprudencial, es decir, por las decisiones de las altas cortes, que dicho derecho ha sido reconocido como fundamental y le establece obligaciones al Estado colombiano para garantizar el disfrute del mismo. Sentencias de la Corte Constitucional en especial, podemos mencionar la T-002 de 1992, T-322 de 1994, 377 de 1995, entre otros. La Corte Constitucional ha señalado un camino muy importante al sentar jurisprudencia en relación con el derecho a la educación. Ahora, vamos a hacer una mención de unos casos especiales que han sido tratados por el alto tribunal y se ha garantizado el derecho a la educación. Por ejemplo, cuando un plantel educativo se niega a otorgar un cupo, o por el paro de una organización sindical que se impide que los estudiantes reciban educación. Por ejemplo, una de las más frecuentes, y lo vivimos todos los días, no se asignan profesores, y el Estado está en la obligación de asignar los profesores, o no se cuentan con adecuados servicios de vigilancia, aseo, bibliotecas. Un caso reciente de discriminación, se niega el cupo cuando la menor queda embarazada. Entonces, sin embargo, a pesar de estos casos, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la educación es fundamental y hace parte de la actividad de un Estado social de derecho. Además, su categoría como derecho fundamental, plenamente reconocido como tal en el ordenamiento y reconocido por la jurisprudencia, constituye una función social que genera para el docente, los directivos y para los educandos y los padres de familia obligaciones de la esencia misma del derecho, en la cual el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarlo, no solamente con el acceso al conocimiento, sino a la prestación del servicio de manera permanente y eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Ojo, no es solamente el sector público, sino también el sector privado. Y entonces, ¿por qué conviene señalar o estudiar en este momento hablar del derecho a la educación? ¿Cómo se materializa el derecho a la educación? Pues a través de la función o a través de la labor docente. Y aquí todos los docentes jugamos un papel muy importante, porque somos quienes tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. De allí que conviene señalar que debemos ser los mejores maestros, los que son seleccionados por un proceso de selección. Pues todo esto tiene relación con nuestro sistema especial carrera docente. Bueno, vamos a hacer un poco de reflexión. Vamos a revisar cómo está el Estado colombiano frente al cumplimiento de las obligaciones que mencionamos al principio, accesibilidad, aceptabilidad, etc. Frente a la adaptabilidad, y vamos a poner un grupo de población como referencia, la población desplazada. Si bien se ha desarrollado un marco normativo y un conjunto de políticas para la atención de la población desplazada, estas medidas simplemente se limitan a la atención humanitaria, dejando un vacío tratándose del retorno o la reubicación. No se establecen medidas o políticas o lineamientos diferenciales relacionados con el tema de la educación. No tenemos una política de atención a población desplazada, tratándose de útiles escolares, cupos, costos, garantía de no discriminación por ser desplazado y atención psicológica. Este es un llamado para que desde las instituciones activemos las rutas de protección y de atención. Otro grupo, por ejemplo, las niñas en embarazo, aún continúan siendo discriminadas, y solo por la vía de acción judicial, es decir, una tutela, sus derechos han sido amparados. El Estado debe reconocerse que ha implementado algunas medidas en materias de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, aún continúan siendo insuficientes los esfuerzos, y ello implica que las entidades, el Estado,
desde el Estado mismo, el Ministerio de Educación y las entidades territoriales adopten medidas y modelos para ajustar las necesidades de educación a las niñas en embarazo. Recuerde que el Estado está en la obligación de adaptar los métodos y los modelos de educación y de enseñanza. Por ejemplo, en cuanto a la obligación del Estado respecto a la aceptabilidad. ¿Qué significa la aceptabilidad? Calidad. Las condiciones de aprendizaje en el país son precarias y las instituciones educativas, algunas o la mayoría, no cuentan con los recursos suficientes para prestar el servicio. Pese a que se han adaptado políticas, planes, programas para garantizar los materiales educativos, para garantizar que las entidades tengan acceso a los textos, a los libros y a otros materiales y que los mismos puedan ser entregados a sus estudiantes. Sin embargo, las demandas son reducidas, no se satisface la obligación del Estado de utilizar el máximo de los recursos disponibles. También debemos tener en cuenta que la política de aumentar la cobertura sin gasto público pues ha generado la apertura de nuevos cupos sin la inversión necesaria en políticas de mejoramiento, plantas físicas, dotación de escuelas y contratación de un mayor personal docente. Por último, los derechos de los estudiantes. Respecto a los derechos de los estudiantes, el mandato constitucional sobre la formación de los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia tiene que hacerse realidad. Incluso se ha evidenciado que en aquellas normas internas o manuales de convivencia se desconocen o se omite el cumplimiento o el respeto a los derechos de los estudiantes, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. ¿Qué implica esto? Que tenemos que adoptar mecanismos de control y supervisión para hacer un seguimiento a la calidad y al cumplimiento de las obligaciones del Estado referente a la calidad en la prestación del servicio educativo. Bueno, aquí ya vimos en las dos primeras sesiones un concepto general y amplio sobre el derecho a la educación, las obligaciones que tienen los estados, así como las obligaciones que tiene el Estado colombiano. En las próximas sesiones vamos a ir aterrizando y contextualizando más en el sistema especial carrera docente, en donde vamos a hablar sobre la selección, la evaluación, permanencia y retiro de los docentes en el servicio educativo. Agradecemos la participación en este espacio, espero tengan un buen día y un saludo a todos. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Bueno, retornamos a los temas nacionales y vamos con un tema que los maestros están esperando durante toda esta semana, y es que alguien desde las secretarías territoriales de educación explicara qué es lo que está pasando frente al pago o frente a la demora en el pago del retroactivo salarial del año 2025. Como les dije inicialmente, estuve tratando de comunicarme con el secretario de Educación del Tolima y no fue posible que me contestara los mensajes de WhatsApp. Pudimos contactarnos con el secretario de Educación del Magdalena, Yesid González, con quien tuve la oportunidad de hablar anoche sobre el tema, y evidentemente el tema no es solamente en el departamento del Tolima, sino en la gran mayoría de entidades territoriales del país que administran las plantas y los recursos del sector educativo. Por eso le pedimos el favor al compañero Yesid que abra cámara. Y primero que todo, Yesid, muchas gracias por aceptar la invitación desde el Magdalena, donde es secretario de Educación del departamento. Vale la pena recordar que Yesid González fue directivo de la ADE, Asociación de Educadores del Distrito Capital, y desde luego conoce la temática, conoce el tema educativo, y qué bien que un directivo sindical hoy esté liderando los procesos en el departamento del Magdalena. Compañero Yesid González, muy buenos días. Buenos días, mi querido amigo Cañas, y a la mesa de trabajo del programa
más, con mayor audiencia en el Magisterio Nacional, que es Aló Maestro. Para mí es un placer estar nuevamente ahora en este rol de maestro en funciones de secretario de un gobierno alternativo, el único de izquierda del Caribe colombiano, y por eso me parece interesante poderles contar también la historia de esta parte en el cual me encuentro en este rol, que reitero, no es otro sino de maestro dirigiendo o intentando dirigir la educación del departamento desde una perspectiva progresista, de izquierda, y obviamente alineada con el cambio que necesita el país. Jessy, hay mucha controversia, hay mucha desinformación, hay información encontrada, las secretarías no han dado claridad frente a lo que está pasando, ya estamos prácticamente terminando el mes de julio y no ha habido ninguna respuesta clara frente al pago del retroactivo. Hay mucha desazón en el magisterio a nivel nacional y pues qué mejor que usted, que ha sido directivo sindical, que es maestro, le cuente a Colombia, al magisterio colombiano, qué es lo que realmente está sucediendo con el pago del retroactivo, si es específicamente en ciertas entidades territoriales o si el tema es nacional, y qué es lo que está pasando con el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales. Mira, esto es un problema más profundo de lo que se cree, mi querido Cañas. El tema parte de la misma plataforma del Sistema Humano. El Sistema Humano es una plataforma que compra el Ministerio de Educación Nacional hace mucho tiempo, pero que no, si bien le pertenece al Estado, la plataforma y su desarrollo le sigue, o el desarrollo o las mesas de trabajo le siguen perteneciendo a la empresa privada, es decir, a soporte lógico. Desde esa perspectiva, este año hemos tenido muchas dificultades, porque las horas de desarrollo, desde el Ministerio de Educación Nacional, se ha venido dando una pelea para poder tomar el control del desarrollo del sistema. Esas son cosas que, ¿verdad?, a veces no se conocen, porque de nada me sirve tener a mí una plataforma si yo no la puedo actualizar. Es decir, es como si yo comprara una casa pero no tengo la llave. Entonces yo, para entrar a la casa, tengo que pagarle a quien me la vendió. Y eso es lo que está sucediendo en términos bastante burdos con el Sistema Humano. Tenemos un sistema, pero las horas de desarrollo, las contingencias, las inconsistencias, tenemos que pagarlas a través de mensaje. Ese contrato, yo no sé si tú te acuerdas, se demoró un poco de tiempo y eso casi que entra en crisis. El tema de prestaciones sociales lo pudimos superar a través de las contingencias al interior de la Secretaría de Educación, pero de ahí nace la raíz del problema. Es decir, tenemos un sistema que no podemos controlar si no se le paga al operador privado unas horas de desarrollo que deberían ser desarrolladores del ministerio quienes pudiesen darle la solución a la Secretaría de Educación. Yo les quiero contar una cosa: cuando tienes un problema con el Sistema Humano, tú no lo puedes solucionar desde la Secretaría, tienes que mandar un ticket, ¿cierto?, ya sea para prestaciones, ya sea para nómina, ya sea para muchas cosas, para que desde soporte lógico te den la capacitación, la ayuda o el soporte para poder solucionar ese problema. Entonces, digamos que esto es un problema macro, porque el Sistema Humano no solo es la nómina, el Sistema Humano también es la planta, el Sistema Humano también son las prestaciones, las cesantías, las pensiones. Digamos que mientras que eso no se pueda optimizar, vamos a seguir teniendo esos problemas. Eso a nivel macro, ¿sí? A nivel macro. Hablando ya específicamente del retroactivo, o sea, yo como maestro, soy maestro en comisión de servicios, yo lo que intento es que se pague lo más rápido la nómina, pero hay unas falencias en muchas entidades territoriales, son 97, y de las 97 son muy pocas las que tienen realmente recursos propios para poder concurrir con lo que nos llega de planta, es decir, de los funcionarios de planta de la Secretaría de Educación, para poder responder a todas las necesidades de la administración. Yo con esto voy a ser, digamos, muy sincero, y es muchas entidades territoriales tienen demasiadas deficiencias administrativas. ¿Eso a qué se debe? A que hace falta una reestructuración de las Secretarías de Educación Nacional que puedan tener el personal necesario, porque no puede ser a través de contratistas que se tengan que desarrollar las actividades misionales de las Secretarías de Educación. O sea, hay que contratar
contratistas externos, valga la redundancia, y a veces no están en la disponibilidad de tener el conocimiento necesario para poder suplir las actividades complejas, como por ejemplo una nómina, como por ejemplo una cesantía, como por ejemplo planta docente, porque la curva de aprendizaje en las entidades territoriales es muy lenta y eso dificulta todos los procesos. ¿A qué voy yo con todo eso? Hay que hacer una reestructuración de las secretarías. Sí. La mayoría de las secretarías se estructuraron hace 15 o 20 años y hoy ya están pequeños y hay que volver a hacer un estudio que permita decir cuál es el personal necesario que se necesita hoy en la secretaría. Sobre todo las secretarías con pocos recursos como en la que yo me encuentro. Secretarías como las de Bogotá, Cali, Barranquilla, que tienen flujo de dinero a través de recursos propios, pues ellos contratan personal con recursos propios y suplen esa necesidad. Pero la mayoría de las entidades territoriales tenemos una dificultad. Voy a poner un segundo ejemplo para que podamos tomar la dimensión del tema, porque vuelvo y reitero, no se trata únicamente del retroactivo, sino se trata, porque yo no quisiera pagarlo, o sea, yo quisiera pagarlo ya, ¿sí? Pero yo cerré nómina el viernes, y cerré nómina el viernes para poderla pagar antes del 31, porque ese proceso, el simple proceso de la nómina común y corriente, me pone a trabajar al 110% los 3 o 4 funcionarios que están en nómina, por la cantidad de novedades que llegan mensualmente, incapacidades, nombramientos, retiros, o sea, la planta al moverse tanto, la cantidad de novedades es muy grande y ahí es donde se genera cierta dificultad para poder pagar el retroactivo, porque es como generar una nómina, otra nómina. Entonces, mientras que estoy sacando la de julio, no puedo tener el retroactivo listo. Este mes efectivamente ha tenido unas dificultades con el sistema humano, ¿sí? Nos han dicho este fin de semana no funciona, se está listando, y va a haber una capacitación el final de julio por parte del Ministerio de Educación Nacional para todas las entidades territoriales, así funcionarios de nómina, para poder solucionar de manera más expedita las circunstancias de novedades en términos de la liquidación del retroactivo. Por eso es que nosotros le dijimos a nuestros funcionarios, compañeros y colegas docentes que haremos el pago en agosto, no porque no querramos, sino porque técnicamente es imposible. Yo voy con el último punto y te decía, no solo la reestructuración de las secretarías de educación, que necesitan más personal, más dinero en términos de funcionamiento, sino que también el tema de los administrativos, ¿sí? De los administrativos de colegios, secretarias, pagadores, vigilancia, aseo. Es decir, nosotros hoy, con los recursos que tenemos, la mayoría de las entidades territoriales no tienen esos y no podemos decir que tenemos una educación de calidad si no podemos garantizar todos esos aspectos que son complementarios, obviamente, del acto pedagógico, pero que son fundamentales para poder dar una educación de calidez y en dignidad, mi querido Ernesto. Yesid, tenemos algunas preguntas muy concreticas que quiero que me las resuelva, por favor. La primera es, ¿no es factible que las entidades territoriales puedan comprar su propio software de liquidación de las diferentes obligaciones laborales, entre ellas el pago del retroactivo? Porque es que usted la tiene clara y es que con esa plataforma humano en línea se ha tenido todas las dificultades del mundo, sobre todo en el tema de prestaciones, y ahora mire lo que está pasando con el tema del retroactivo. Pero esa es la primera observación. Los dineros sí están en las entidades territoriales, ¿no es cierto? Los dineros sí están en las entidades territoriales. Y la tercera, que es una observación pública que yo hago, es ¿y dónde están los ejecutivos del Comité Ejecutivo de FECODE, que por ningún lado se pronuncian, por ningún lado hacen presión? Sale una directiva de FECODE es confundiendo a los maestros de Colombia, pero no ve uno que hagan una convocatoria nacional de paro por lo menos o de presión ante el ministerio para que pueda agilizar este proceso a nivel nacional, porque como bien lo he evidenciado ayer, hablando con muchos de los líderes que tenemos en varios departamentos, encontramos que la única región que ya pagó fue Caldas y Manizales no más. Entonces, frente a estas situaciones, usted decide, como secretario, ¿qué nos puede manifestar?
Son secretarías muy organizadas, pero sobre todo son secretarías que tienen un bajo flujo de novedades. Y yo conozco bien Caldas de alguna u otra manera porque uno de mis funcionarios viene de allá y me ha contado cómo ha logrado el departamento generar una estructura, digamos, bastante, una reestructuración que permitió ser mucho más expeditos en muchas cosas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, estos son 200 SACs que me llegan a mí, es decir, 200 peticiones y más de 100 acciones judiciales. Es una locura. El desgaste administrativo por el tema de demandas para la Secretaría de Educación. Hablo en mi caso y de peticiones en donde el personal es insuficiente, pero donde tú te puedes ir preso por no contestar. Es de verdad muy, muy difícil poder tener todo al día. De verdad que no es intencional. Y lo digo porque, reitero, mi posición, la posición del gobernador es: los maestros deben tener sus garantías, sus condiciones, deben estar bien, deben estar contentos para que puedan dar unas clases, se les garantizar, se les garantiza el derecho a la protesta, a la movilización. ¿Sí? Es decir, aquí lo que tenemos es un gobierno progresista totalmente garantista por el magisterio magdalenense, ¿sí? No como está pasando en otras partes del país, en donde va a haber descuentos, y eso tengo por seguro, mi querido amigo Cañas, que Bogotá es caja de resonancia para el resto del país, y se van a venir descuentos en otras partes porque se van a copiar de lo que está haciendo Bogotá para presionar y obviamente para intentar obligar al magisterio de una manera totalmente, desde mi perspectiva como ex líder sindical, porque no puedo decir que lo sea ahorita, pues totalmente retrógrada, conservadorista y obviamente antidemocrática. Pero frente a lo que tú me decías, como un ejemplo, entidades territoriales que tienen dinero pueden pagar horas adicionales de desarrollo con soporte lógico. Mira lo que yo te estoy planteando aquí. Es decir, si tú eres una entidad territorial que tiene recursos, ¿sí?, tú podrás pagar horas de desarrollo de soporte lógico que te van a permitir generar procesos más expeditos al interior. Pero si tú eres una entidad territorial sin recursos, ¿sí?, sencillamente te va a tocar esperar, hacer fila, hacer cola. Es como si existieran también entidades territoriales de primera, segunda y tercera. Esa es la realidad. Eso frente al tema de desarrollo, es decir, sí se pueden pagar, pero no se pueden pagar, y con esto quiero ser muy claro, por fuera del sistema humano. O tú le pagas al sistema humano, en este caso, el sistema humano es nuestro, le tienes que pagarle a soporte lógico. Es una discusión que tuvimos nosotros con el director de desarrollo territorial. Tú sabes muy bien que Iris fue asesor mucho tiempo de FECODE y que es una persona que también es garantista, y con él hemos dicho, hay que avanzar en este tema de quitarle la llave a la empresa privada de poder actualizar, desarrollar y tener mesas de trabajo. Esa era la primera. La segunda, bueno, le tengo un amigo, un viejo amigo acá, y luego le damos paso a Erley, que lo va a saludar, el compañero Nelson Hernando Moreno. Nelson. Compañero Yesid, un buen día, y bueno, tenemos muchísimas gracias. Nelson, con un abrazo. Dando esta información. Años sin vernos. Que se ha presentado a nivel nacional y que pues ha generado pues incertidumbres, críticas frente a el pago de este retroactivo. Finalmente, Yesid, felicitarlo. Es el secretario de Educación del Magdalena y tiene muy buenos comentarios, muy buena referencia frente a su trabajo como secretario de Educación de esta entidad territorial. Un abrazo, Yesid. Raúl, un abrazo fuerte también. Me alegra mucho verte. Son años en los que no nos veíamos. Desde que renuncié a mi cargo fiscal y me vine para acá, dejé muy claro que no podía ejercer los dos roles al tiempo. Así que intenté ser lo más ético posible, de dejar a la organización sindical y al colectivo al que pertenecía libre para poder desarrollar sus actividades autónomamente y venir aquí a trabajar de la mano, obviamente, del magisterio, de las organizaciones sociales, obviamente,
para sacar adelante el departamento. Nelson, mira, yo creo que lo que hay que hacer es poner en la cara al magisterio. Ayer sacamos un comunicado, yo hablo con los rectores, mañana seguramente estaré enviando un audio por los canales oficiales, tal vez excusándonos por no tener la capacidad de pagar eso, porque yo sé que el magisterio está esperando este dinero. Yo entiendo la lógica de necesidad del maestro y la maestra, sobre todo el maestro y la maestra rural, que muchos y muchas ya comprometieron ese recurso. Yo conozco esas necesidades porque yo vengo de ahí. Yo sé que con esa plata ya habíamos planteado pagar unas vacaciones o adelantar la cuota del apartamento o adelantar la cuota de la casa o reestructurar un crédito para poder pagar la universidad de los hijos. Es decir, el maestro no es un tipo o un personaje con plata. El maestro es un tipo con cupo de endeudamiento. Y cada vez que aparecen estos aumentos y que aparecen, digamos, estas retribuciones que se ganaron en la negociación y en la lucha, y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Y que se seguirán ganando gracias a FECODE, y que nos quieren quitar, y que la mayoría de candidatos de la ultraderecha viene por nosotros, viene por la educación pública, viene a entregar bonos educativos, viene por la concesión, viene a no el diálogo, viene a golpear. Ojo, porque el proyecto de descuento es solo un piloto de lo que se va a implementar en el resto del país. Bueno, Jessy, tengo a Erley Urueña Pérez, es ejecutivo de Sutexi Matol, uno de los jóvenes que ha logrado llegar a la junta directiva, que ha hecho un trabajo también muy valioso a nivel nacional, quien lo quiere saludar y luego tiene algunas inquietudes para formularle. Erley Urueña. Compañero Yesid, muy buenos días. Gusto, importante la información, sea bienvenido a estos micrófonos en donde damos todas las perspectivas frente a las problemáticas que usted muy bien conoce del magisterio. Mencionar que este tema de las reclamaciones, como lo menciona Yesid, que hacen los maestros es justa. Los maestros están reclamando lo propio, los maestros están reclamando el derecho salarial, que de por sí ya viene tarde por las afectaciones que se tienen de estos pagos tardíos y que se esperaban y se contaba con estos emolumentos. Pero realmente la pregunta acá, y desde la experiencia y el conocimiento que tiene usted y la interlocución que constantemente ha hecho con el Ministerio de Educación, lo que están esperando saber los maestros es lo siguiente. Compañero Yesid, de pronto usted nos pueda ampliar un poco el horizonte con esto. De acuerdo a esta contingencia, teniendo en cuenta la problemática técnica de la plataforma, ¿para cuándo ustedes y las demás entidades territoriales, como es el caso de Ibagué y el Tolima, pueden estar pagando este retroactivo? Es la pregunta puntual que nos hacemos miles de maestros en el país. Nosotros sacamos un comunicado ayer diciendo que en agosto lo pagamos, ¿sí? Porque nos era imposible hacerlo ahorita. Recuerda que las 97 entidades territoriales son autónomas, entonces no podía decirles, les estoy diciendo, una entidad territorial como Magdalena que tiene dificultades, que tiene falencias técnicas que estamos tratando de superar, lo va a poder hacer con mucho esfuerzo el próximo mes, ¿sí? De ahí no pasamos, o sea, nos vamos a poner todos la 10 para sacar eso adelante. Las otras sí tendrán que responder cada una, es decir, no puedo responder por Ibagué, por Tolima, porque son totalmente autónomas, ¿sí? Pero yo creería que más allá de agosto ya se puede empezar a pensar que es un tema de voluntad política. Bueno, de todas maneras, como miembros del Colectivo Nacional a lo Maestro, vamos a hacer exigible a la Junta Directiva de Sutexi Matol una reunión inmediata con el secretario del departamento y con la persona encargada a nivel de la entidad territorial del municipio de Ibagué, para que también aquí se haga claridad, porque sabemos que esta situación pues no es única en el Tolima, sino en otros departamentos, y desde luego que para que el departamento y quien nos representa en el sector educativo en los diferentes espacios del ministerio también haga las gestiones pertinentes para que se pueda resolver esta situación lo más pronto posible. Le tengo una última amiga muy querida, muy conocida suya, Irma Constanza Prada. Irma Constanza. Buenos días todavía, sí, compañero Yesid. Agradecerle que esté acá con nosotros. Irma, un abrazo. Tan importante para las bases del magisterio, de quien nos llamamos clasistas en querer tener un sindicato diferente. Usted está hoy en otra, bueno, en una orilla, pero me alegra pues que sea precisamente en beneficio del magisterio del Magdalena. Sí, decirle Yesid pues que
como usted mismo lo plantea, nosotros podemos darles miles de explicaciones a los maestros, pero los maestros realmente necesitan es su pago, y que pues desafortunadamente este problema de la plataforma Humano en Línea ha traído bastantes inconvenientes, y que esperamos que a nivel nacional se dé una solución de fondo en este tema, porque no ha afectado solamente este tema de este pago el retroactivo, sino el tema de prestaciones sociales. Eso ha sido reiterado, y esperamos, como lo decía el compañero Cañas, que a nivel de FECODE nuestros dirigentes también hagan su trabajo a nivel nacional para una solución de fondo en lo que tiene que ver con esta plataforma, que va a solucionar no solamente el tema de este pago del retroactivo, sino lo que tiene que ver con el tema de prestaciones sociales, porque la verdad sí es un problema que hay que darle solución, porque los maestros necesitamos eso, soluciones de fondo, y pues el llamado precisamente es a eso, a que pues ustedes desde su ejercicio ahora como representante de maestros allá en la Secretaría de Educación de Magdalena, yo sé que los secretarios lo están haciendo a nivel nacional, porque tienen problemas precisamente porque los maestros les están exigiendo. Entonces esperamos que tanto ustedes como secretarios de Educación a nivel de todo el país, igualmente la Federación Colombiana de Educadores, haga exigible que este pago sea lo más pronto posible, ojalá no se vaya hasta agosto, porque esa es una noticia bastante triste, saber que se van a tener que esperar hasta el mes de agosto, de verdad que sí afecta notablemente al magisterio. Sería eso, y pues ahí invitarlo a que siga haciendo presencia acá con temas tan importantes para el magisterio. Irma, un abrazo también, me alegra mucho verte después de tanto tiempo. O sea, yo no voy a discutir esa situación, es decir, somos los únicos servidores públicos o de los pocos servidores públicos que al mes de julio no han recibido un aumento. Y todos sabemos que todo sube desde el 1 de enero. Yo reconozco eso. Lo único que puedo hacer es poner la cara y buscar planes de contingencia para solucionar eso lo antes posible. Pero tampoco puedo mentirle al magisterio. Yo no puedo salir a decirle al magisterio de Magdalena, sí, ya les tengo listo eso, porque no lo tengo, porque sacar la nómina es una lucha, y sacar adelante las demandas es una lucha. Y créanme que desde este gobierno progresista que quiere, estima y ve al magisterio como su aliado para sacar adelante este pueblo, queremos dejar evidenciados unos problemas estructurales que tienen que ir más allá del pago retroactivo. En eso creo que es fundamental. Más allá de decir paguen ya, es decir, bueno, esto no puede volver a suceder, y para que no vuelva a suceder, ¿qué tiene que hacer el ministerio? ¿Qué tienen que hacer las secretarías para que liquidar un salario por un aumento no sea un drama para nuestros compañeros y compañeras? Es la realidad. Bueno, muy bien. Yesid, muchas gracias. Muy agradecido con usted por este espacio, y desde luego le deseamos muchos éxitos al mando de esa secretaría tan importante en la costa norte de Colombia, y desde luego cada vez que haya una noticia, una información que pueda ser del interés para los maestros de Colombia, con mucho gusto estaremos prestos también para abrir los espacios en el programa, y desde luego para que nos ayude a dilucidar algunas situaciones que puedan generar controversia y que no tengan claridad frente a las bases del magisterio. Muchas gracias, Yesid. Un abrazo a ustedes, sigan haciendo lo que vienen haciendo por el magisterio. Mis felicitaciones, me quito el sombrero, uno de los pocos colectivos que mantiene su línea política intacta, y eso me parece a mí de verdad muy honorable, pero sobre todo un ejemplo de ética y constancia. Un abrazo, y seguramente cuando salga del cargo, porque de aquí tendremos que salir, nos volveremos a ver en las calles, aunque sigo en las calles en otro rol, pero me gustaría volver a las calles en el rol que siempre he estado del lado de los trabajadores. Un abrazo, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, Yesid. Erley Urueña, tenemos otros temas para hablar acá. Recordarles que el próximo sábado arrancamos a las 7 de la mañana con unos lives con las IPS, arrancamos con la Clínica Tolima, vamos a hacer transmisión de 7 a 7 y media de la mañana, donde el equipo de Aló Maestro y los dos secretarios vamos en un espacio de media hora a tener a la gerente y a hacer claridad frente a algunos temas que tienen que ver con la prestación de los servicios en Ibagué, en el departamento del Tolima. Erley Ureña.
Sí, con el tema del retroactivo, del pago del retroactivo, que ese es el tema coyuntural y obviamente así digan que el tema es de estómago, por supuesto, que es que como trabajadores todos los compañeros y compañeras tienen su preocupación y tienen su derecho a que se les pague esto. Desde el Comité Ejecutivo de Cimatol, y esto también para plantearlo en la discusión que se está dando, como colectivo a los maestros solicitamos que se hiciera de manera inmediata una reunión de Comité Ejecutivo de Cimatol para ver qué vamos a hacer, porque es que esto está afectando a los compañeros y compañeras. Nos pusimos a la tarea los 3 directivos, el compañero Cañas, la compañera Irma y quien les habla, averiguar en dónde estaba el problema porque habían versiones encontradas y como ustedes se pueden dar cuenta, de acuerdo a lo que logró averiguar el compañero Cañas y a lo que nos ratificaron ayer en la Secretaría de Educación del departamento, el tema es un tema técnico, un tema de la plataforma, lo cual no justifica la demora, porque es que se tiene que pagar y se tiene que pagar cuanto antes, porque es que ya está tarde este pago. Así que si la demora es del ministerio, así seamos cercanos a este gobierno, así seamos afines a las políticas de este gobierno, nos mantenemos independientes como sindicato y hay que exigir. Si hay que exigirle al ministerio, hay que exigirle. Y si se necesita que el magisterio le proteste al ministerio para que se pague cuanto antes, hay que hacerlo. ¿Y quiénes son los encargados y a quiénes exhortamos? A la Federación Colombiana de Educadores, que son los que hacen interlocución directa con el gobierno nacional para que convoque al magisterio, porque no solo en el Tolima y en Ibagué se está dando esto, sino a nivel nacional. Y lo mismo estamos haciendo la exigencia para que el Comité Ejecutivo de Cimatol, como filial de FECODE, haga esta exigencia a lo que es la Federación Colombiana de Educadores. Ustedes, compañeros Ernesto Cañas e Irma, que sé que también tienen una postura frente a esta situación. Sí, yo estuve viendo esta mañana el programa de FECODE, se dedicaron a hablar de muchas cosas, pero no hubo nada claro frente al tema de retroactivo y no hubo ningún compromiso de gestión. Nelson Hernando, usted que ha sido una persona versada en este tema, que ha venido haciendo un trabajo de defensa por los derechos de los maestros frente a esta situación específica y la postura indolente, diría yo, del Comité Ejecutivo de FECODE e indiferente de las filiales, ¿qué reflexión hace, Nelson? La reflexión es que las organizaciones sindicales son organizaciones de los trabajadores, o sea, no son organizaciones del gobierno, por lo tanto, FECODE, Cimatol y todas son organizaciones independientes del gobierno, por lo tanto, lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer, la movilización, la denuncia, por lo menos un plantón frente al Ministerio de Educación Nacional, eso no puede pasar gratuito frente a lo que está pasando, es decir, nosotros como colectivo a lo maestro, nosotros reivindicamos la independencia de los sindicatos, porque los sindicatos no pueden vivir recostados a lo que diga el gobierno, entonces, manos a la obra en la denuncia y en la movilización. Sí, mira, acá hay unas tareas concretas que podemos exigir en esta semana. Primero, exigirle desde Cimatol a la Federación Colombiana de Educadores que le exija al ministerio un plan de contingencia que permita que en esta misma semana, en la próxima semana, se mire el tema de la plataforma Humano en Línea, al menos para este tema importantísimo que es el pago del retroactivo. Tenemos entendido que el tema, según lo que nos informan acá desde la Secretaría de Educación del Tolima, es el tema de que no está parametrizado lo que nosotros llamamos descuentos de ley que le hacen a cada pago. Entonces, así como lo dijo Yesid, hay algunas entidades muy juiciosas que inclusive podrían pagar como lo hizo la Secretaría de Educación del Tolima en el tema de prestaciones, cuando en Ibagué sí se retuvo, en el departamento del Tolima se hizo ese pago, digamos, adicional para que se dieran esos procesos en la plataforma Mano en Línea, o sea que sí se puede hacer algo como un plan de contingencia para que se pueda hacer ese proceso en la plataforma Mano en Línea en cada entidad territorial, mientras se soluciona de fondo lo que tiene que ver con la plataforma Mano en Línea. Entonces, aquí la exigencia es a FECODE, la señora Marta Alfonso sale a decir que es que los entes territoriales están buscando excusas porque no tienen la plata, no. Eso no es cierto, el problema es desparametrización y eso es a nivel nacional de todas las entidades territoriales, como lo está corroborando Yesid. Entonces acá lo que necesita es más de FECODE que haga lo que tiene que hacer. Ellos están en Bogotá, no podemos ser que nosotros los de Cimatol los tengamos que ir a Bogotá cuando ellos están allá en Bogotá y tienen que hacer el trabajo. Tienen muy buen sobresueldo de parte de la federación con los aportes que hacemos los maestros. Es una situación bastante compleja, por eso ya es hora, compañeros y compañeras, de ir mirando a quiénes vamos a elegir a FECODE, porque hay algunos que estando allá no están representando los intereses, se elitizaron completamente
y los problemas regionales no les burocratizaron. interesan, se burocratizaron, ahora andan en full camionetas y con escoltas, pero el tema de la representación y la reclamación en las territoriales frente a los problemas que tienen los maestros por ningún lado aparecen. Muchas gracias, compañeros. Gracias a Nelson, a Erley, a Irma, al secretario de Educación del Magdalena, a Asleyes y desde luego al doctor Soto de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quienes estuvieron en el programa. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Ernesto Cañas, Montealegre. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz tarde.